Hello, les cuento que he venido a un hostal a un par de cuadras de la embajada y creo que debía haber venido aquí desde el inicio porque está súper cómodo, el internet es súper rápido y estoy rodeada de toda una amplia variedad de restaurantes. Se ve un poquito más caro porque veo que hay harto mochilero, harto extranjero, entonces generalmente los lugares turísticos son un poquito más caros, pero vamos a ver qué tal. Voy a comer algo. Estoy súper cansada, me tomé una siesta y más tarde voy a salir a caminar también por el área. Parece que va a llover, pero igual vamos a explorar. Miren, creo que les voy a enfocar el entorno cuando esté en la terraza porque tiene una linda terraza este hostal. Y les mostraré cómo va mi día. Continuaremos explorando Filipinas en este nuevo video y quiero empezar agradeciendo a los nuevos suscriptores filipinos que han llegado a mi canal y corrigiendo el error garrafal que cometí en mi video anterior, ya que Filipinas cuenta con más de 7.600 islas. Quiero mostrarles hoy la Manila real, la que me abrió las puertas desde sus calles más humildes hasta su vida nocturna, porque el verdadero brillo de este lugar no está en los edificios, sino en su gente. Vamos a probar un postre llamado Halo Halo. Es coco, mango, pero en el fondo no sé qué tenga, pero se ve muy rico. Vamos a probar. Qué loco, está súper rico. Sabe arroz con leche de coco con helado y una salsa de mango. Así que... Estuve explorando la zona de población y sus alrededores. Siento yo que los filipinos tienen la misma pasión por la música y la comida que nosotros los latinos y me parece que eso es algo que para los hispanos es muy sagrado y lo hemos heredado tanto la cultura filipina como la cultura latina, y población nos muestra mucho la parte del Manila como cosmopolita, que mira al futuro pero que mantiene esa misma esencia amigable, que me parece que no cambia tanto en la zona de bajos recursos como acá. Encontré un restaurante de comida tailandesa y me pedí un smoothie de mango. ¿Saben cuánto tiempo llevo sin probar mango, sin probar real mango? Estoy demasiado feliz. Me pedí un pad thai de pollo porque creo que, oigan, la iluminación no sé si está muy buena. Bueno, me pedí un pad thai de pollo porque creo que es lo que más te transporta a Tailandia, aunque muchos me han dicho que en realidad la comida thai tradicional no se centra solo en el pad thai, pero a mí me encanta el pad thai, así que me pedí eso. Pero vamos a probar un smoothie de mango luego de tantos años, meses que han pasado. Y acá tenemos un delicioso pad thai. Then with the baby, the embryo of the duck is still inside. Oh, really? You should check it. Yeah. Luego de unos tragos aquí en Filipinas es muy común encontrar este tipo de puestitos donde los señores pasan gritando balut, balut, porque este es un plato tradicional filipino que básicamente es un huevo de pato con la yema, el pollo, el embrión germinado. No sé si así se diga, pero entre 14 a 16 días o entre 17 a 19 días, que básicamente lo único que varía es la textura, pero aquí los chicos me estaban explicando que por 30 pesos, que son como 50 centavos, puedes comer esto y que es un elixir, un manjar filipino que sí o sí debería probar. Algún día lo haré, no sé. Aquí me estaban explicando que debe abrirse el huevo por la parte donde tienes la burbuja de aire porque así puedes absorber todo el juguito interior y la parte de la yema es bastante cremosa, el pollito sabe a cartílago porque no es que esté del todo formados los huesos, pero que es 100% delicioso. No lo sé, habrá que probarlo en el futuro. En Filipinas existe el concepto de Bayanihan, el espíritu de unidad y cooperación comunitaria que puedes observarlo en cada uno de los rincones al caminar por las calles de Filipinas. En esta ocasión vamos a estar descubriendo la belleza del compartir y el perderle el miedo a los rumores de que las zonas locales son peligrosas, porque no. Filipinas, Manila no es peligroso. He pasado reflexionando un poco de la vida, he pasado reflexionando un poco
un poco de todo. Llevo un poco más de un año viajando y la verdad todo esto ha sido un proceso de transformación tanto personal como a nivel de mi entorno. Todo ha cambiado constantemente y me parece maravilloso, me parece increíble, no solamente el tener la oportunidad de viajar y conocer y salir, sino también tener el temple y la fuerza para tolerar y soportar, y porque no es nada fácil estar en contextos donde tu vida ya no es tu vida, ¿me entiendes? Y cada vez sentir que te alejas más de una versión tuya que ya nunca más volverá. Esa fortaleza es sin duda alguna una de las cosas que más me llevo de toda esta experiencia y me enorgullecen profundamente. Sin embargo, siento que he sido irresponsable en muchos aspectos, porque como comunidad, como humanidad, deberíamos todo el tiempo cuestionarnos las cosas, lo que nos pasa, y no simplemente dar por hecho y por sentado y normalizar las injusticias sociales. Al llegar acá a Filipinas les había comentado que sentí todo este impacto de realidad, de recordarme, porque son tan iguales. O sea, me siento como si estuvieras, qué sé yo, en un barrio de Guayaquil, cerca de la universidad, o quizás un poco más al sur, no sé, pero sí se siente este choque de realidad, de ver el contraste entre lugares extremadamente modernos, llamémoslo así, y lugares con extrema carencia. Entonces, agradezco tener la oportunidad de palpar de cerca cómo es la vida y la rutina de un filipino, pero también me duele y me afecta porque de algún modo mis primeros días acá fueron un poco traumatizantes, porque sin darme cuenta desarrollé cierta fobia a la pobreza, porque me recuerdan de dónde vengo, me recuerdan que algún día existía y ese fue mi entorno. Entonces se me hace un absurdo, porque no es que niegue mi pasado como tal, sino es como una fobia de volver ahí. Son temas muy difíciles de hablar. Obviamente yo me abro y me expongo y no tengo miedo de decir lo que siento ni de dónde vengo, porque es algo de lo que debemos estar orgullosos. Nos construimos con estas experiencias, con este tipo de vida, y es algo de lo que deberíamos sentirnos felices. Ayer iba caminando y vi un cartel, no sé, una familia le había hecho un cartel a su hija por haber terminado el colegio y haber pasado la prueba de la universidad. Estaban tan orgullosos que le hicieron un cartel. Ustedes saben los pasos agigantados que simbolizan eso para una familia que quizás le costó creces que esa niña estudie. Esas cosas a mí me llenan el alma, pero también se me destroza el alma, y son cosas que a veces prefiero simplemente ignorar. Son cosas que, estando en Corea con una calidad de vida que me permitían centrar mi realidad en, ay, ok, aquí estoy bien, estoy cómoda, ignorar, hacerme la ciega y decir, ay, los problemas de Ecuador no me competen tanto porque yo ya no estoy allá. Los problemas de Afganistán a mí no me competen porque esas son las mujeres que lo viven allá y no hay nada que pueda hacer. No, niñas, no se trata de eso, y quizás estoy reaccionando muy tarde, porque yo creo que la naturaleza de la mujer debería ser revolucionaria. La naturaleza de la mujer debería ser no callar, no quedarnos simplemente tolerando y soportando porque se ha normalizado esto. No. Cuestionémonos todo, preguntémonos todo, ¿por qué pasa esto? ¿Quién? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo desaprender? Oigan, ¿se acuerdan de esta fruta que me encontré yendo a ese museo el otro día? No sé qué sea, voy a googlear y les cuento. Ya investigué y al parecer esta fruta se llama mabolo y tiene un olorcito medio raro por fuera, como a leche, pero por dentro dice que es una mezcla entre banana, melocotón y mango. Vamos a ver a qué sabe esto. Muy seca. Huele un poquito a la fruta apestosa de Asia. Banana, mango. No es durazno, es otro sabor. A editar un video a una sala de estudio porque el internet en mi hotel es muy lento, muy malo. Entonces no me voy a maquillar ni nada porque solo voy a ir y volver y voy a estar toda sudada y horrible. Y ya. Ya voy saliendo a el lugar que les digo que es como no había visto en otros lugares. Generalmente la gente
se reúnen en cafeterías y demás para estudiar o trabajar, pero acá las cafeterías tienen el internet muy lento. Aquí podemos observar un poquito el contexto y el espacio donde estoy. La verdad, a mí, yo soy muy amante de este tipo de vida, no en el sentido de la realidad social, sino en el sentido de como turista venir a palpar de cerca cómo se vive la vida local en el país que visito y no solamente irme a un hotel cómodo y lindo e ignorar la realidad social. Entonces, miren, esta es una parte de la Real Filipinas, podríamos decir, porque generalmente cuando nos vamos de turistas a algún lugar preferimos hacer la vista gorda y simplemente ver el lado bonito, el edificio bonito, ver la parte cómoda del país. Pero nos incomodamos cuando vemos la realidad, cuando vemos que la sociedad como tal, el pueblo, el que debería estar cómodo, porque la clase trabajadora es la que hace que existan los edificios. Perdón que me meta tanto en el tema político, pero sí es desesperante. Es desesperante ver baches, ver calles en mal estado y ver que no se haga absolutamente nada por ayudar ni por mejorar la situación en la ciudad o el mundo. En fin, a lo que voy y a lo que quiero llegar con todo esto, sí es bastante. En mi hotel yo sentí que la calidad estaba bastante mala para el precio, pero luego me puse a ver las condiciones en las que viven, las casitas en las que viven. Por ejemplo, ahí vemos los techos y demás. Y esto es una realidad que se ve también en Ecuador. Entonces me trajo este recuerdo de cómo es mi país y de cómo vivimos, cómo vivía y cómo se vive la realidad social en otros lugares. Y eso, básicamente, hoy hablaba con mi amigo, mi mejor amigo de Ecuador, y vemos posturas tan diferentes porque él es pro Trump, él es pro, saben, todo este mundo, y yo actualmente no estoy para nada a favor de esos ideales. Sin embargo, cuando yo le topo la postura de que todos deberíamos tener acceso a igualdad de derechos al mismo punto de partida, no te digo que vayas y le quites a uno para darle al otro, para nada, simplemente que todos tengan un mismo punto de partida o igualdad de derechos, acceso a agua potable, acceso a una vivienda. Me dijo, ¿qué quieres? ¿Que le regalen la casa? Y yo, sí, que le regalen la casa y no tengan que preocuparse por el punto que tienen en el techo o algún problema. Nada que ver, que no debería ser de tema de preocupación. Me dijo, no, porque si les regalan la casa ya no van a querer trabajar. Y nos metió a todos en un saco de vagos. Y yo le dije, ¿qué van a comer? Casa, van a comer techo. O sea, muy absurdo. I'll go if you go and stay. Estos carros que ven aquí tienen una historia súper curiosa. Los encuentras por todas partes en Manila. Básicamente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, las tropas estadounidenses dejaron Filipinas y el país quedó devastado. Entonces la gente con un gran ingenio decidió desarmarlos y alterarlos por completo, alargando el chasis para que cupiera más gente, y le pusieron un techo para protegerse del sol y los monzones. Además instalaron 2 bancas largas frente a frente en la parte trasera, que es como se viaja hoy en día, y la gente se transporta en este tipo de carritos. Please don't take me too far. If we'll be one, never one. Otra historia súper curiosa de Manila es la existencia y la presencia en cada esquina del Nazareno Negro. Básicamente la historia cuenta que en 1606 trajeron desde México un nazareno, un Jesús de Nazaret de tamaño real crucificado, y que actualmente se encuentra en la Basílica de Quipao. Pero ocurrió un incendio, entonces este quedó de color negro. Desde entonces la gente cuenta que este ha sobrevivido a desastres como incendios, terremotos, y se ha mantenido intacto. Por eso lo mantienen de este color como un símbolo de milagros, de resiliencia y de la fuerza y el poder de esta figura para ellos. My skin likes your skin. Your scent draws me in. Hope you'll leave some behind
whenever you go. Algo que no me esperaba en absoluto era encontrarme con tantas palabras similares al español. Caminando por las calles, escuché mucha gente decir basura, silla, mesa, cuchara, tenedor, cuchillo, vaso, zapatos. Son palabras que son y suenan idénticas al español. Algunos suscriptores nuevos en los comentarios que son de Filipinas y conocen al 100% su historia me han comentado que antes solamente los ricos tenían acceso a aprender español mientras estaban bajo la colonización española, y que luego cuando llegaron los estadounidenses pues impusieron y quitaron el español y pusieron como clases el inglés. Por eso aquí en Filipinas es muy común que absolutamente todos sepan desde un inglés básico hasta un inglés avanzado, pero todos tienen noción de inglés. Se dice que entre el 20% y 33% de las palabras del Tagalog provienen del español. Se calculan que unas 4.000 a 5.000 palabras. También tuve conversaciones con algunos locales y me explicaban que los números también se pueden decir como el español. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ellos comparten la vocalización, pero el uso de las consonantes varía un poco, pero la pronunciación suena muy similar. Eso me parece un dato interesantísimo. Los primeros días entre las calles locales de Manila, la verdad sí tuve un poco de miedo porque muchos amigos me habían recomendado que guarde el celular, que camine con cautela, que no le hable a extraños, que tenga mucho cuidado porque Filipinas es muy peligroso, que Manila es muy peligroso, pero la verdad en ningún momento sentí miradas sospechosas o que alguien tuviera la intención de robarme. De hecho, todo el mundo camina relajado con su celular en la mano. Obviamente hay que tener cuidado y hay que tener precaución, pero aquí de verdad me sentí muy acogida y muy cómoda y todo el mundo me saludaba, me sonreía y me trataba con mucha amabilidad. Me sentí realmente cómoda en esta zona de Manila. Oigan, ya he llegado de editar un video en un café y quería dejarles un poquito de mi trayecto de regreso acá. Vine a pie, el lugar no es nada inseguro, puedes andar con tu celular, nadie te mira, nadie te anda como que acechando, como esta sensación de peligro que se siente en Latinoamérica. Acá la gente está fresca y relajada con sus celulares en la calle, los niños juegan, no se percibe este ambiente de inseguridad, pero mi cerebro automáticamente lo asocia porque el ambiente en el que se desarrolla la vida cotidiana aquí se ve bastante necesitado, precario, y las condiciones de vida no son las mejores, pero mi cerebro por asociación dice, aquí puede ser peligroso, pero no siento nada peligroso. La verdad la gente me ha tratado con mucho amor y respeto. Y les quería dejar y compartir este pequeño video, no simplemente para romantizar la pobreza, no me parece que sea el camino que hay que tomar, pero sí aplaudir que las personas con necesidades son capaces de ser felices a pesar de las dificultades que pasan y la escasez de oportunidades. Quería dejarles este video de lo el hermoso trayecto que tuve de regreso a mi hotel y la hermosa energía que tienen los filipinos. Y eso espero que les guste, para que recordemos que la vida es dura, pero no por eso debemos quedarnos callados. Luchemos por las injusticias sociales.
Oigan, hoy quería ir a la pequeña Venecia de Manila, pero está haciendo un solazo, no tengo ropa limpia, ya voy a mandar a lavar. Por suerte aquí tienen servicio de lavandería. Pero les quería contar mi nueva adicción. Mi nueva adicción es como es un batido de mango. Lo quiero mucho porque me cuesta 30 centavos. 30 centavos este pedazo de batido, y tiene como estas gomitas que le ponen a veces a los bubble tea, pero en vez de bolitas le ponen como gelatinitas, esos cuadraditos. Y es mango natural, sin endulzantes, sin nada. Es mango batido, leche, hielo y esas gelatinitas, lo único artificial que tiene. Pero este pedazo de batido en ese precio es absurdo. Solo lo tenía que presumir, los privilegios y los lujos que me puedo dar aquí. Oigan, estos días he pasado solo encerrada sin hacer nada porque hace un calor terrible afuera, pero salí a comprarme el almuerzo a $1 este arroz con pescado. Y hace siglos que no probaba un pescado tan rico, sabe como a limoncito, aliño, ajo, comino, no sé cómo explicarles, pero bien sazonado. Al fin, ni en Tailandia había probado un pescado tan rico como el que he probado aquí en Filipinas. Y bueno, acabo de comprar mi cenita. Me acabo de dar cuenta que abajo o sea, estoy en un hotel, en un edificio, y en la parte de abajo tienen como la típica distribución de edificio mixto entre residencial y comercial. En este caso, un restaurantito donde venden como algunas cositas. Vamos a probar este que es como un arroz con albóndigas de pollo. Y me causó mucha curiosidad que es un emprendimiento de 2 chicos, tienen su saloncito, todo, la gente le mete ganas, la gente le mete huevos, el pueblo trabaja. Y el otro chico en el mismo lugar tiene su puestito de bebidas, café. En este caso voy a probar por primera vez el taro. La cena me costó $2 y el juguito $1.25 más o menos, un poquito más alto el precio que el que compro en la calle, que es baratísimo, ¿no? Pero tiene mucha azúcar el jugo de mango que he estado tomando, así que pedí esta vez uno sin nada de azúcar y vamos a probar qué tal está. A lo que quiero llegar, más allá de mostrarles lo que como y que como y que no como y cómo lo como, es en que siento yo que al inicio yo sentí que no tomé una buena decisión al ubicarme en esta zona de la ciudad, pero ahora me siento tan cómoda y me siento tan bien, y quiero que sepan que en ningún momento percibí ni un poquito esta sensación de peligro e inseguridad. Obviamente siempre salgo o sin celular o me guardo el celular, no ando como que con el celular en la calle, es algo así súper casual, nada de arreglarme demasiado, porque llamar la atención muchas veces puede ser peligroso cuando estás en una zona donde es el verdadero barrio, ¿no? Pero acá no, les cuento que la gente es súper linda, súper amable. Siento que están en un proceso de transición de ser estoy en la capital, en Manila, de ser una ciudad segura a este proceso donde ya empiezan a ver como que por ahí comentarios de acá, de carteristas, de aquí, que allá. Y lastimosamente ese es el camino que la gente empieza a tomar cuando el país no te brinda las oportunidades, no te brinda opciones. La gente hace lo que puede, la gente sale a vender su comidita, la gente sale hace lo que pueda por sobrevivir, así que no me vengan con el discurso de que la gente es vaga y no trabaja, porque es falso. Y bueno, les mostré la perspectiva primero del lado moderno, que es donde me encuentro ahora, y luego la perspectiva de donde estuve los últimos días en mi anterior hostal. Y pues los dejo aquí con un poquito de una noche divertida con amigos que hice en mi nuevo hostal. La verdad me divertí muchísimo esa noche, pero terminé súper cansada y obviamente canté. Como en cada país me encanta ir a hacer el ridículo en el karaoke, pues este no iba a ser la excepción. Me divertí muchísimo, espero que hayamos hecho un poquito de conciencia social juntos. Quiero que sepan que yo también estoy aprendiendo en el proceso, así que cualquier error, cualquier molestia que cause, estoy súper abierta a ser corregida y a aprender y a mejorar. Y pues qué mejor manera de hacerlo juntos, y gracias por acompañarme en este nuevo video. Señorita. Gracias. Hola, les cuento que estoy muriéndome porque ayer salí como que a la terraza de mi hostal, hice nuevos amigos, todo lindo,
y me pasé un poquito de tragos. Ay, pero no tomé casi nada. El problema es que no bailé y no sudé, entonces ese fue el problema. Pero por aquí les pondré un segmento de mi super cántico karaokeístico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días, pero vuelves cerrando. Qué vergüenza, en cada país que voy tengo que ir a hacer el ridículo. Pero ya, ahorita voy a comer en un restaurante thai. Vamos a ver qué tal. Creo que la comida tailandesa nunca decepciona. Quería comerme una sopa Tom Yum Goong, pero es súper grande, entonces para una persona es absurdo comprar tanta sopa. Y me pedí como los tradicionales bowls thai y un Thai tea. Vamos a ver qué tal. Estaba riquísimo, como siempre. La comida tailandesa me encanta, me fascina, y la comida filipina también se está robando mi corazón, pero es aún un mundo que debo explorar más a profundidad, que me está encantando. Por aquí vemos un poquito las calles del nuevo lugar donde me estoy hospedando y pues 10 de 10. A pesar de que ha llovido, han sido días maravillosos. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.